nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Acabando de celebrar el día de ayer, en el domingo, a Jesús como buen pastor, el Evangelio del día de hoy da continuidad a este llamado que nos hace el Señor de reconocerle a Él como el único camino que nos lleva a la salvación. ¿Por qué hace esta comparación Jesús ante los judíos? Esta parábola de el buen pastor, el ladrón, quienes las ovejas escuchan la voz de su pastor y todo esto que nos invita a reflexionar. No es que el Señor Jesús fuera un pastor. Recordemos que Él era carpintero. Los pueblos en aquellos lugares cerca de Jerusalén, unos dedicados a la pesca y sí, otros dedicados al pastoreo. Pero lo que Jesús nos quiere dar a entender es este proceso que va siguiendo el libro de los Hechos, de la manifestación de los discípulos, las primeras comunidades, la integración, la manifestación de la fe cristiana, el anuncio de la buena noticia que el Señor Jesús nos dejó y que como misión nos deja también: vayan por todo el mundo y evangelicen a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús retoma esta acción a estos pueblos? Porque muchas veces se ha anunciado, muchas veces se ha transmitido la palabra de Dios, pero siempre a un modo cómodo al de muchas personas. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los doctores de la ley? ¿Por qué los sacerdotes y escribas no reconocieron a Jesús? Y eran los que conocían la palabra, eran los que conocían la Torá, eran los que conocían la ley y los profetas, eran los más cercanos. Pero como eran exigentes para sacar siempre un beneficio, para ellos sobresalir, anteponiendo siempre la humanidad de aquel que los estaba dirigiendo, no supo reconocer la presencia de Dios. Hoy, después de la resurrección, el Señor quiere que las cosas se hagan según la voluntad de Dios, que realmente se siga ese camino que nos lleva a la salvación. Por eso dice: mis ovejas reconocen mi voz. Aquel que realmente va descubriendo en su vida la presencia de Dios, lo va siguiendo. Pero aquel que no halla el camino, aquel que anda perdido en el mundo, aquel que se deja llevar por las cosas mundanas, por las tentaciones, por el alcohol, por la drogadicción, por el placer mismo, va siguiendo la voz de diferentes pastores y entonces no se ubica y entonces no encuentra el camino que lo lleva a la salvación, sino los caminos diversos que lo llevan a la perdición. El Señor quiere que le reconozcamos, así como le reconocieron los discípulos, que realmente hagamos consciente que solamente en Él vamos a tener vida y vida en abundancia, que solamente es Él el que nos va a mostrar el camino a seguir. Hay muchos falsos profetas que nos anuncian el camino de salvación, pero son caminos cortos, placenteros, que después de alcanzar el placer ya no nos llevan a ningún lugar.
se topan, se privan y no nos llevan a ese lugar que nosotros debemos de alcanzar, que es la vida eterna. Por eso el Señor Jesús nos lo vuelve a recordar, que debemos de encauzarnos por este camino y que debemos de formar parte de este rebaño de los hijos de Dios. Esta necesidad de la conversión en muchos de nosotros no solamente fue en tiempos de Jesús, hoy en nuestra actualidad sigue habiéndolo. Y a tal grado que hoy celebramos a Fátima, Nuestra Señora Madre María, en la advocación de Fátima, que se anuncia a un pueblo, que se presenta a 3 pequeños para anunciar en intercesión ante Dios lo que Dios quiere para nosotros. La conversión de los pueblos. María sigue haciendo su acción y sigue haciendo su función de corredentora, de aquella mediadora entre los hijos y el Padre. María, hoy en esta vocación de Fátima que estamos celebrando, nos invita a vivir en la paz, a vivir en el amor, a vivir en la armonía, a vivir en la felicidad, en la unidad familiar, que realmente manifestemos que estamos enamorados de Cristo, que realmente le conocemos y que realmente le seguimos. Pidamos pues hoy a María que interceda por nosotros, para que realmente podamos sentirnos ovejas de este redil, de este rebaño, que reconocemos a Cristo como pastor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.